No hay salvación fuera de la Biblia. Es así. Fuera de la Biblia no hay salvación. Vamos a ver desde las Escrituras, desde las propias Escrituras, que sin la Biblia no puedes ir al cielo. No hay excusa, no hay peros, no hay nada. Vamos a ver un versículo en Proverbios que justo esto que dije me lo recordó. Proverbios 21. Abrí la Biblia porque, a ver, ¿cuál es la base de la fe del cristiano? La palabra. La palabra, ¿con qué te alimentas espiritualmente? ¿Con qué te acercás a Dios? ¿Con qué conoces a Dios? Con la palabra. ¿Con qué otra cosa va a ser? Hay muchas trampas por ahí. Muchas trampas tendidas por el diablo y sus sirvientes. Pero fíjense, Proverbios 21, ya sabes qué hacer con la Biblia. Abrí la Biblia, lee la Biblia, cree en la Biblia, en contexto. Dice, Proverbios 21, versículo 30, dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Así que si Jehová produce un libro, lo escribe, con esto alcanza y sobra. Con la Biblia alcanza y sobra. Porque hay muchos que, según sus declaraciones, básicamente Dios no puede hacer un libro. Dios no dicen que Dios es incapaz de producir un libro perfecto y que sea totalmente consistente. Esa gente piensa así, pero el verdadero cristiano cree que Dios es totalmente capaz de producir un libro y que sea suficiente. Ahora, vamos a comprobarlo desde la Biblia, porque ¿cómo comprobás todo lo que tenga que ver con el cristianismo? Con la Biblia. ¿Cómo comprobás que es un cristiano? Con la Biblia. Es así de simple. Pero bueno, mucha gente que le pone peros y peros y peros y peros. Vamos a ver, vamos a darle unos bibliazos. A ver, vamos primeramente a Efesios. ¿Por qué hice este video? ¿Por qué hago este video? Efesios 4. Efesios 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Y es así. En todas estas falsas iglesias del pseudo cristianismo que no tiene nada de cristiano, todas estas mangas de gente perdida que se reúne un domingo a mentir sobre la Biblia, no están estos tipos que emplean con astucia las artimañas, estas artimañas, ¿no? Las artimañas del error, perdón, para engañar a la gente. Y están con esto de tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y tenés que esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y terminan haciendo todo lo que la escritura condena. Y terminan sacando de contexto un montón de cosas de la Biblia que nada que ver. Ahora, para que no pase eso, vamos a sentarnos acá, ¿no? Porque Dios no falla, el hombre sí falla. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente, el hombre miente. Entonces, ¿no estaría bueno revisar el libro que Dios mandó a escribir? Ahora, vamos a Romanos, para adentrarnos en este tema. Romanos capítulo 10. Dice así, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si
como dice en Efesios, sois salvos por gracia a través de la fe. ¿De dónde viene esa fe? Bueno, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es así, eso dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque no puedes decir, entonces no puedes decir, seas quien seas, no puedes decir yo tengo fe, porque la fe mueve montañas, la fe y la bla, bla, bla. O puedes bla, bla, blear todo el día, todo lo que quieras, puedes bla, bla, blear. ¿Dónde está puesta tu fe? Mi fe está en Cristo, porque Cristo y porque Cristo y porque Dios. Muchos solo dicen Dios, nomás. Mi fe está en Dios, en Dios, en Dios, en Dios. Contame, a ver, ¿quién es Dios? Contame algo, a ver. Tírame info verdadera sobre Dios. Sin la Biblia no lo puedes hacer. Sin la Biblia no puedes hablar, decir Dios esto, Dios el otro, Jesucristo esto, Jesucristo el otro. Es más, y si lo haces, hablar de Dios según la Biblia, hablar de Dios, hablar de Jesucristo, que es la misma persona, según la Biblia, hacerlo en contexto. Es así. Entonces la fe, literal, más claro, imposible. Romanos 10 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe del cristiano está basada en la palabra de Dios, no en las costumbres, tradiciones, mandatos, reglamentos, regulamentos, disposiciones, artículos, profesiones de fe, concilios. Nada de eso es cristianismo. Nada de eso está contenido en la Biblia. Todas esas pavadas que hace el hombre, que al final es para negocio, básicamente. Vamos a Juan 3. Libro de Juan. Capítulo 3. Del 3 al 7. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para aclararles a toda esta gente que es fanática del bautismo en agua, cosa que ya pasó, ya está, no sirve de nada. Ya tengo un video sobre eso, bautismo de Juan versus bautismo del Espíritu Santo, está todo explicado ahí. Esto no tiene nada que ver con nacer del agua, es supuestamente el bautismo en agua. No tiene nada que ver porque el bautismo son dos cosas distintas. Está el bautismo de Juan, que era el bautismo en agua, y está el bautismo que aplica para hoy, que es el bautismo espiritual, que fue cambiando la manera de administrarse, y lo vemos en el libro de los Hechos, pero que hoy, mediante el Evangelio, se te bautiza con el Espíritu Santo, mediante el Evangelio. ¿El Evangelio dónde está? Escrito en la Biblia, en contexto. No podés hablar de Dios, de Cristo, de Evangelio, de salvación, de cielo, de infierno, ángeles, Satanás. No puedes hablar de ninguna de esas cosas si no te apoyas en la Biblia. Es así. No hay peros, no hay excusa. No hay excusa. ¿Sos cristiano? Esto tiene que estar presente todos los días de tu vida. Es así. Ahora, es más, si sos cristiano es porque naciste de vuelta. No puedes decir, bueno, me voy a hacer cristiano. El hacerse cristiano es porque Dios te tiene que hacer cristiano. Dios te tiene que salvar. Mediante su palabra. Ya vamos a ver. Pero bueno, fíjense, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si vos mojas tu carne, ¿eso es un nuevo nacimiento espiritual? Claro que no. Ahora, si nacés espiritualmente, claramente, mojar tu carne. Te hundís en el agua un segundo y salís de vuelta. ¿Es un nuevo nacimiento? Claro que no. Es una blasfemia. Eso es una torcedura, ¿cómo es? Es una mala interpretación de la escritura. Es así.
Por eso, para aclarar más cosas sobre este tema del bautismo, anda mi video, bautismo de Juan versus bautismo del Espíritu Santo. Ahora, es requerido el nuevo nacimiento para ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. O sea, ver las cosas espirituales, ver las cosas que tienen que ver con Dios, tener comunión espiritual con Dios y con sus hijos, o sea, los que serían tus hermanos en Cristo, porque están salvos al igual que vos, en el caso que seas salvo, obviamente. Entonces, también no podés entrar en el reino de Dios si no nacés de vuelta. ¿Ok? Aparte, esto de nacer del agua y del espíritu, en la Biblia también esto de nacer del agua, como que, ¿escucharon alguna vez el término romper fuente? Bueno, se rompe la fuente, qué sé yo, y nace una persona. El que no naciere una vez y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A eso se refiere Jesús cuando dice esto en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan. Nacer del agua, nacer como nace cualquier otro hombre, ¿no? En general, ¿no? Entiendo, la cesárea y todo eso, pero es básicamente el parto natural es romper fuente, qué sé yo, y que salga una persona. Ahora, eso es nacer del agua. Y después está el nuevo nacimiento que es espiritual, ¿eh? Es así. A eso se refiere este versículo. Entonces, ¿cómo vas a saber que tenés que nacer de vuelta para ir al cielo, básicamente? Porque también entrar en el reino de Dios es claramente ir al cielo. Eh, ¿Cómo vas a saber si no tenés una Biblia? ¿Cómo sabes? Y no es una cuestión de, sí, escuché por ahí. No, no, ¿cómo sabes vos? Vos, ¿cómo sabes si vas al cielo? Si naciste de vuelta. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la verdadera doctrina? ¿Cuál es falsa doctrina? ¿Cómo sabes si no tenés la Biblia? ¿Cómo sabes? Porque fuera de la Biblia no hay salvación. Ni se te ocurra pensar que vas a ir al cielo si no tenés la actitud propia, la actitud que hay que tener para con la Biblia, la actitud correcta para con este libro, con la verdadera Biblia, no con estas falsificaciones del Vaticano. Verdadera Biblia. Ahora, Lucas 1. Del 1 al 4. Dice: puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, y así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Escribírtelas. Se puso por escrito esto. ¿Cómo puedes saber lo que pasó en la cruz? ¿Cómo puedes saber lo que pasó hace 2000 años prácticamente si no tenés un documento escrito que lo pruebe? Y testimonio de gente confirmándolo. ¿Cómo puedes clamar, decir, soy salvo por Cristo, soy salvo por esto, soy salvo por el otro, sin la Biblia? Aparte, si estás clamando ser salvo por cualquier otra cosa, no estás salvo. El que es salvo por Jesucristo, porque Él es el Salvador. ¿Está? Después dice, versículo 4, para que conozcas la certeza de las cosas en las que has sido instruido. Entonces la Biblia te va a servir para que conozcas la certeza de las cosas en las que has sido instruido, ¿no? En las que, en este caso, deberías seguir instruyéndote. En la salvación, qué es, qué no es, de qué trata todo esto, la Biblia, Cristo, Dios, qué quiere para vos, qué quiere para las personas. ¿Cómo puedes saber eso sin la Biblia? ¿Qué más? Primera de Pedro.
Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 1. Así que ya vimos que para ir al cielo es necesario nacer de vuelta. Nacer de vuelta espiritualmente, sobrenaturalmente. Y que la palabra es necesaria para conocer la certeza de las cosas. De todo lo que concierne a Cristo, Dios, su palabra, tenés que conocer su palabra. Mirá vos. Pero bueno, hay que explicarlo. Es así, hay que explicar que para conocer la palabra de Dios tenés que leer la palabra de Dios. Si no, vas a conocer a Dios. Y para ser salvo tenés que, obviamente, entrar en contacto con la palabra de Dios. En algún momento de tu vida tenés que leer la Biblia, si no, ¿cómo vas a ir al cielo? No puedes decir, yo soñé, yo pienso que... Ya vimos lo que dice Proverbios. No hay excusas. Ahora, Primera de Pedro 1:22 dice, 1:22 dice, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Entonces la verdad, tenés que obedecer a la verdad. Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo dijo cosas sobre su palabra. Fue el que más habló del infierno y de la palabra fue Jesucristo. El que más habló del infierno y de la palabra de Dios fue Jesucristo. Y sigue hablando, es Jesucristo. Él habla todo el tiempo, porque acá está su palabra. Qué loco, ¿no? Qué loco esto. O sea, hay gente que piensa que va al cielo y ni toca la Biblia, ni toca la palabra de Dios. Es impresionante. Pero bueno, la usan de excusa. Pero bueno, versículo 22, seguimos leyendo. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, que dijo Jesús en Juan 17:17, santifícalos con tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es verdad. Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. Su verdad está escrita. ¿Te imaginas estar en la oscuridad sin linterna? ¿Cuál es nuestra luz en este mundo oscuro? La palabra, la que nos ilumina. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice Salmo 119, 105. Sí, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo podés continuar sin la palabra? Bueno, un verdadero cristiano ya está con la palabra en mano, ¿no? Debería ser así. Ahora, obediencia de la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Un hermano en Cristo ama a otro hermano en Cristo por esa comunión del Espíritu que tenemos. O sea, es inconcebible odiar a un hermano en Cristo. O sea, es así. Pero bueno, dice, versículo 23, siendo renacidos, ¿no? Nacer de vuelta, como dijo Jesús, el que no naciera de vuelta no puede entrar en el reino de Dios. No puede verlo, no puede entrar en él. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Naciste de vuelta? Espero que haya sido por la palabra, porque acá dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra te hace renacer. Y entiendo, no, bueno, pero Jesucristo, sí, bueno, ¿dónde está la historia de Jesucristo? En su palabra. ¿Cómo sabes qué hizo, qué dijo, qué hizo, qué no hizo, qué no dijo Jesucristo sin su palabra? ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber que Jesucristo es el Salvador? Que murió en la cruz, resucitó al tercer día.
¿Cómo vas a saber esas cosas si no tenés la Biblia? Porque no podés confiar en lo que te dicen. A mí me dijeron que me importa lo que dicen, lo que dicen. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? En contexto, obviamente, en contexto. Así que la Biblia dice que renacemos por la palabra de Dios. Lo acabamos de leer. Romanos 1. Romanos 1, del 1 al 6, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, que era que decía Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esa simiente incorruptible es Jesucristo, por la palabra y su palabra. Compara escritura con escritura. Que fue hecho de la simiente de David según la carne, versículo 4, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia de la fe. Romanos 10:17, que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Obediencia de la fe, obedecer la palabra en contexto. En todas las naciones, por su nombre, entre los cuales estáis también vosotros los llamados de Jesucristo. Así que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, tiene que ver con su palabra. Obediencia de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podés desligar estas cosas. No podés cortar el cable y decir, no, no tiene nada que ver. El Evangelio y la salvación no tienen nada que ver. Te estás yendo al infierno, ¿eh? Sin verdadero Evangelio, sin Biblia, te estás yendo al infierno. Con todo el amor del mundo te lo digo. No hay salvación fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia hay mentiras. Fuera de la Biblia hay engañadores, lobos vestidos de corderos. Lo avisó la Biblia eso. No os engañéis. Cuidad, mirad que nadie os engañe. Lo dice la Biblia. Biblia, 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 Biblia. Es así. ¿Qué más? Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Si voy muy rápido, pausa, anda a la cita y ponele play. Hechos 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres en que debamos ser salvos. Se está refiriendo al nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. ¿Dónde está escrito ese nombre? Su palabra. No, bueno, tal vez no es tan importante la Biblia. ¿Qué no va a ser importante? Es recontra importante la Biblia. Es lo más importante que hay. La Biblia es lo más importante que hay en este mundo. La posesión más preciada que tenés, si sos cristiano obviamente, la posesión más preciada que tenés es la Biblia, la palabra de Dios. Obviamente es una verdadera Biblia, una Biblia Textus Receptus, como esta. Es lo más preciado que tenés. Podés perder todo, pero si te queda la Biblia, tenés todo también. Porque dice que la palabra y la sabiduría que Dios da es más preciada que millones de oro y plata. La Biblia vale más que cualquier riqueza. Eso está en la Biblia. Pero fíjense esto, Salmo 138.
Salmo 138, versículo 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. ¿Ves que es importante la palabra? La palabra de Dios, Dios la magnificó por sobre su nombre. Y su nombre es sobre todo nombre. Y encima de ese nombre está la palabra. Y tiene lógica. Porque cualquiera puede venir y decir cualquier cosa sobre ese nombre. Por ejemplo, lo que hizo el catolicismo. Hacer todas las porquerías y aberraciones que hacen y abominaciones que hacen y decir, somos la iglesia que fundó Jesucristo. Mentira. Son un culto satánico. Eso es lo que son. Pero ¿cómo te das cuenta que son falsos? Hola, ¿hay alguien? A despertar. ¿Cómo te das cuenta de las cosas? ¿Entendés por qué Dios exaltó su palabra por sobre su nombre? Porque cualquiera puede venir en su nombre y decir, yo soy Cristo, yo soy Jesús. ¿Cuántos falsos Jesús hay? Un montón. Y la Biblia nos advierte. Ahora, en este libro hay poder. Un poder que espero que te des cuenta la cantidad de poder. Ya tengo un video sobre eso. Esto que tengo acá es más poderoso que una bomba atómica. Y no exagero. Esto es más poderoso que una bomba atómica. La gente se vuelve loca con este libro. Algunos salen disparados, algunos no quieren verse, congelan, huyen de este libro. Porque es la palabra de Dios, es la verdad. Y la bomba atómica, acá no dice que van a explotar. Dios no miente. Mostrame en qué versículo dice que explotará una bomba atómica. Puro engaño. Es puro amedrentamiento. Quieren amedrentar. Es así. Pero bueno, volviendo al tema de la palabra, bueno, siguiendo con el tema de la palabra, Dios exaltó su palabra por sobre su nombre. ¿Y no es importante? Ahí se te caen las excusas. Si sos de esas personas, no, bueno, pero Dios y el nombre de Jesús y el poder y el espíritu y bla, bla, bla. Bueno, todas esas cosas se encuentran en la palabra. Genio, genia. Necesitas la palabra para ser salvo, salva. Si no, no hay salvación. Salmo 19. No podés decir estoy salvo si no podés comprobarlo con la palabra. Si no tenés un nuevo nacimiento espiritual y si no estás conforme, actuando conforme, a ver en qué, cómo actuando, espera, a ver que quiero decirlo bien. Y si no te identificás con lo que hay acá, si no tenés el respeto debido a la palabra, dudo mucho que estés salvo. Si no tenés el interés, ahí está. Si no tenés interés en la Biblia, fuiste. Entiendo, hay momentos que el cristiano se apaga, o hoy no tengo ganas de leer y qué sé yo, y me duele la cabeza, o no sé, puede pasar, pero siempre se vuelve a la fuente. Cuando la persona tiene cero interés, no quiere saber, piensa que ya se la sabe toda, ah, sí, me voy al cielo, ya está. Está mal, eso no es un cristiano. El cristiano estudia, sigue alimentándose de la palabra. Y cuidado, porque hay muchos que estudian, pero para predicar falsa doctrina, estudian cosas de la Biblia, memorizan escritura. Pero ¿cómo te puedes dar cuenta? Hola, cuando apareció Satanás ante Jesucristo, cuando lo fue a tentar en el desierto, ¿qué hizo Satanás? Citó la escritura. Así que si ves a alguien citando la escritura, no te tiene que sorprender. Vos tenés que estar aferrado a la palabra. No tenés que dejarte sorprender por gente que, uy, mirá, me memoricé tal capítulo.
Ah, mirá, te digo cuánto calzaba Moisés y me lo memoricé todo. Detalles insignificantes. La pregunta es, ¿entendés lo que lees? Eso es signo de verdadera salvación. ¿Entendés lo que lees? ¿Dios te muestra, te revela lo que estás leyendo? Porque la Biblia mismo dice, el hombre espiritual entiende las cosas, básicamente, en 1 Corintios 2. El hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Cuando sos espiritual, o sea, estás verdaderamente salvo, tenés el Espíritu de Dios, podés juzgar todas las cosas, obviamente, según la palabra, y obviamente sin ser un hipócrita, pero Dios te da entendimiento para entender las cosas espirituales. Te muestra cosas que los otros no ven. Y todo esto, de vuelta, cada tema que vamos a tocar en este video, vuelve a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Todo el tiempo, porque esa es la vida del cristiano. Es así. Ahora, Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sabías que la palabra de Dios convierte almas? Lo dice la palabra. La palabra de Dios dice que la palabra convierte almas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová. La ley de Jehová. Lee el Salmo 119, un salmo enteramente dedicado a la palabra de Dios, y vas a ver que se refiere a la palabra, la ley, el testimonio, estatutos, juicios. Todo eso se refiere, son sinónimos de escritura, más que nada en ese salmo. Revisalo, léelo. Pero fíjense que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra convierte el alma. ¿Es así? Vamos ahora a 1 Corintios 15, del 1 al 4. Fíjense. ¿Querés ver la prueba definitiva de que no puedes ser salvo sin la Biblia? ¿Que sin la Biblia te vas a ir al infierno? No, no te estoy deseando el infierno. Te estoy avisando. ¿Tá? Hay que aclarar siempre eso, ¿no? Porque muchos piensan, ay, me estás condenando. Primero te condenaste vos con todos los pecados que cometiste en tu vida. Eso te condenó al infierno. Ahora, te estoy avisando, seas quien seas, profeses lo que profeses, sin la Biblia, te vas al infierno. Está bueno. Te invito a que reflexiones, a que te fijes en las escrituras para que puedas conocer bien lo que es salvación y establecerte en la palabra, para tener genuina y verdadera salvación. Esa es la intención. Ahora, depende de vos reflexionar y buscar la verdad y entregarte de verdad a Dios, de verdad. Pero fíjense, 1 Corintios 15, del 1 al 4, el Evangelio. Fíjense, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Hay un montón de gente que cree en vano. ¿Sabes por qué hay un grupo de gente que puede creer en vano? Porque dicen, sí, creo en Jesús, bla, 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 sí, creo en Dios, bla, bla, ya, sí, 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 chao. Y tienen una falsa profesión de fe, o sea, es solo de la boca para afuera. Y no nacieron de vuelta. No les interesan las escrituras. Las sacan de contexto nomás para poner excusas. A eso se refiere cuando dice, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. La gente salva de verdad retiene la palabra que se les predicó o que ellos descubrieron. Porque hay gente que llega a Cristo interesándose por la verdad, busca y encuentra. He escuchado testimonios así.
Y también, yo también llegué así. Fue también, pasaron otras cosas antes, digamos, ¿no? Pero básicamente me interesé por la verdad, quiero conocer la verdad y ahí la fui buscando. Ya voy a contar mi testimonio, pero bueno. ¿Se entiende? Hay gente que cree en vano. Y no quiero que vos, seas quien seas, que está mirando este video, no quiero que creas en vano. Yo quiero que seas una persona que es salva de verdad, redimida de verdad. No quiero que te hundas con el resto de hipócritas, con el resto de gente mentirosa. No quiero que te hundas con la perdición de este mundo y con la perdición de este pseudo cristianismo que está lleno de personas, está repleto de falsos. ¿Te gustaría ser un falso? Llegar y enfrente de Dios en el juicio final y que Dios te diga, ¿quién sos? No te conozco. Busquen su nombre si está en el libro de la vida. No está. Fuera de mi vista. Como una bolsa de papa al lago de fuego, a ser atormentado por toda la eternidad. ¿Te gustaría eso? Porque eso es lo que dice la Biblia. Para el que no es salvo, va a pasar por el gran juicio final, el juicio del gran trono blanco. Ahora hay que ser salvo. Ahora, mientras tenés aliento, mientras respirás, mientras late tu corazón, mientras estás vivo, estás viva, ahora es hora de ponerte a cuentas con Dios. Verdaderamente. No decir, no, bueno, pero yo voy a la iglesia. Ningún versículo. Ni un versículo que dice que tenés que ir a la iglesia el domingo. Ni el lunes, ni el martes, ni nada. Ni uno. Y no me vengan con Hebreos 10, 27, 28, no me acuerdo. No me venga con Hebreos 10, porque eso no está hablando de ir a ningún lugar. Está hablando de congregarse nada más. Con hermanos verdaderos, no con una manga de falsos hipócritas que mienten todo el tiempo. Ya voy a hacer un video especial dedicado a eso. Ahora, cuidado de no creer en vano, ¿eh? Cuidado. Versículo 3, fíjense. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Escrito, escrito en la Biblia, 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 Biblia. Si no te gusta la Biblia, te estás yendo al infierno. Esa es la realidad. No puedes jugar a dos puntas, como se le dice. No puede estar un pie acá, un pie allá. Nadie está un pie acá. Nadie tiene un pie en los dos lados. O sos cristiano o no lo sos. Hay muchos que dicen ser y no lo son. No es que tienen un pie acá, un pie allá. No, están totalmente perdidos. Solo mienten diciendo ser cristianos. Mienten. Y después estamos los verdaderos cristianos, que sí nos interesa la palabra, que sí fuimos salvos por su palabra, que sí aprendimos lo que Dios muestra en su palabra. Entonces, cuidado. Dice, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que el Evangelio de Salvación, ¿ves la importancia de las Escrituras? Lo menciona Pedro, lo menciona a cada rato. Jesucristo estaba diciendo a cada rato, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Todo el tiempo diciendo, ¿no habéis leído las Escrituras? ¿No habéis leído las Escrituras? Todo el tiempo Jesús estaba hablando de las Escrituras. ¿Y no es importante? Claro que es importante, súper importante. El Evangelio de Salvación menciona las Escrituras, todo conforme a las Escrituras. Uno puede hablar de, porque el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Sin las Escrituras no puedes hablar del Evangelio. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, todo el tiempo. Porque eso es verdadero cristianismo. Eso es un verdadero cristiano. Alguien que tiene la palabra, habla de la palabra, habla conforme a la palabra. Usa la palabra, traza bien la palabra de verdad
A eso me refiero con usa la palabra. La usa para buenas cosas, no para engañar. Que traza bien la palabra de verdad, o sea que la usa en contexto, comparando escritura con escritura. Eso es cristianismo. Es un verdadero cristiano. Ahora, Juan 14. Juan 14, Juan capítulo 14 del 21 al 24. Porque muchos hablan, ¿no? Hoy en día, estos pseudo cristianos, ¿no? Porque el amor de Jesús y el amor y el amor y el amor de Jesús. Te voy a mostrar lo que es el amor. Yo amo a Jesús, lo amo, yo lo amo. Yo estoy enamorado de Jesús. Escuché literalmente esas cosas. ¿Y su palabra? Juan 14, del 21 al 24, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Tenéis los mandamientos de Jesús? Que es su palabra, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, es la misma persona. ¿Tenés la palabra de Jesús? ¿Tenés la palabra de Dios? ¿Tenés los mandamientos? Los mandamientos, la palabra también. Los mandamientos es equivalente a las escrituras. ¿Tenés los mandamientos, la palabra de Dios? ¿Los guardás? Si los guardás, eso es amar a Cristo. Cuando guardás su palabra, cuando estás en tu mente pensando, la Biblia dice esto, mencionás la palabra, estudiás la palabra, crees en la palabra principalmente, guardás la palabra en tu corazón. Qué ejemplo, ¿no? El que dejó Jesucristo. Todo el tiempo está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Su evangelio es conforme a las escrituras. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra del Dios nuestro que vive y permanece para siempre. La palabra. Sin la Biblia no vas al cielo. Sin la Biblia no hay salvación. No hay salvación. La palabra es la palabra. Y es verdadero amor. Amar a Dios, amar a Jesucristo, es seguir su palabra. Cuando no seguís su palabra, no estás amando a Dios. Fíjense. Versículo 22 dice, Judas le dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Si guardás sus palabras, Jesús promete que la divinidad, la deidad, va a morar en vos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres partes, una sola persona. Pasa a morar en la vida del cristiano, cuando el cristiano es salvo por Jesucristo según las Escrituras. Jesús prometió, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras, dice Jesús. O sea que si no guardás la palabra, si no te interesa la Biblia, no me vengas a decir que amás a Jesús, conoces a Jesús, te salvó Jesús, porque acá hay evidencia de que serías un mentiroso. Sos un mentiroso en caso de que decís, creo en Jesús, Jesús esto, Jesús el otro, pero no te interesa nada su palabra. Si no guardás su palabra, sos un mentiroso, mentirosa. No lo amás. No lo amás. Amar a Cristo es guardar su palabra. ¿Cuánta gente hay diciendo Cristo, Cristo y no siguen su palabra? No lo aman. ¿Y ves que necesitas la Biblia para darte cuenta de todas estas cosas? A despertar. Ahora, Juan 8:51.
para seguir viendo que sin la Biblia no hay salvación. Fíjense esto. Juan 8:51, Jesús dice, ¿no? De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, jamás verá muerte. O sea que no vas a morir, vas a ser inmortal. Eso es un aspecto de la salvación, ¿no? Si alguno guarda mi palabra, tenés que guardar la palabra. Guardar, mirar, estudiarla, leerla, creer en la palabra, ponerla en tu corazón, guardarla en tu corazón a la palabra. Otra vez, sin la Biblia no vas al cielo. Es así. Juan 6. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La Biblia te da vida, te da luz. Es alimento espiritual. Ahora, ven que dice la carne para nada aprovecha. Todo lo que vos hagas te sirve de nada. La Biblia te sirve. Primera Tesalonicenses. Vamos a seguir viendo que está por todos lados. O sea, sin la Biblia fuiste. Sin la Biblia al infierno. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. La palabra de Dios obra eficazmente en el que cree. Así de claro. La palabra de Dios va a pasar a surtir efecto en tu vida cuando vos crees en la palabra. Cuando vos crees en el nombre de Jesucristo, en el testimonio, en el evangelio que está escrito y que es todo según las escrituras. Cuando vos crees, cuando vos pones tu fe, tu creencia, recuerden, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No solo tenés que alimentar tu fe con la palabra de Dios, sino que tu fe tiene que estar en la palabra de Dios. Como le dicen, feedback, por así decirlo. Retroalimentarse, como por así decirlo, ¿no? ¿Qué más? Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, te requiero pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, predica la palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay que predicar la palabra, nada más. No hay que, no, bueno, porque John Ryder dijo y bla, 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 y John Edward Rice y Lutero dijo y Zwinglio dijo y Calvino y... ¿Qué me importa? ¿Qué dice la palabra? Predica la palabra. Predica la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Cuando uno está exponiendo un tema, bueno, se citan, pero para exponer lo que está mal, denunciar lo que está mal y siempre llevar a todos a la palabra. ¿Está? Pero no basar toda tu enseñanza en lo que dijeron otros hombres. Y esto va para los pastores que predican cualquier estupidez, menos la palabra, que no reprenden. Exhortan, pero para cualquier lado exhortan. Exhortan para que la gente obedezca a su falsa doctrina. No para que la gente
Crean la palabra en contexto. No redarguyen. Están todos vendidos. Uy, no hablemos de esto. Uy, no hablemos, no toquemos ese tema. ¿Qué no vamos a tocar ese tema? ¿Qué no vamos a hablar mal del catolicismo? Está mal. Hay cosas que están mal y se exponen. Eso dice Efesios 5. Lee Efesios 5. Hay que exponer, hay que reprobar las obras infructuosas de las tinieblas. Pero ¿sabes qué pasa? Versículo 3. ¿Saben por qué hay que predicar y exhortar y redarguir, etcétera? La palabra hay que predicar, ¿eh? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Dónde está la sana doctrina? La palabra. En contexto. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Se cumple literalmente, se cumplió esta profecía. Esto fue escrito hace casi 2000 años y mirá cómo hoy se está cumpliendo y se cumple y se sigue cumpliendo, y se cumplió y se sigue cumpliendo. ¿Cuánta gente no quiere saber nada de este libro? No quieren saber nada de verdaderas Biblias. No quieren saber nada. Y dicen ser cristianos. No sufrirán la sana doctrina. Les encantan las tradiciones de hombres, las religiones, las denominaciones, cosas que están condenadas en la Escritura. Les encanta todo lo que está condenado en la Escritura y que la Escritura dice eso está mal, eso no es de sabio, eso no es conveniente. Ellos van y lo hacen y lo toman como sana doctrina. Al revés. Totalmente al revés. Y se volverán a las fábulas. Pero es impresionante, la cantidad de fábulas. Que el libro de Enoch, que los más antiguos y mejores manuscritos, y un montón, pero internet está lleno. Ahora está lleno también de videos, canales hechos totalmente de inteligencia artificial. Y supuestamente son canales bíblicos. ¿Vos sabés la cantidad de falsa información que puede meter la IA? Cualquier cosa que yo, últimas búsquedas que hice, la otra vez hice una búsqueda. Busqué un debate para escucharlo. No soy mucho de los debates, pero porque era una información de un video que supuestamente un debate estaba en un canal de una mujer, qué sé yo, en una página. No sabía cuál era la página yo, de una hermana en Cristo, de Estados Unidos, que expone todo el tema de las falsas versiones, todo eso. Gail Riplinger. Pero agarré y busqué directo. En vez de buscar la página, busqué el debate que se mencionaba. Debate entre Peter Rockman, que era un predicador bautista de Estados Unidos, qué sé yo, entre él y uno de los que estaba en el comité de la NBI. Entonces yo puse debate entre Rockman y, ya no me acuerdo el apellido del hereje de la NBI, puse los dos nombres así y la IA me dice, no existe, no hubo nunca ningún debate. Miro abajo, porque no le hago caso, porque estoy avisado que yo sé que la IA es pura basura y miente todo el tiempo. Y abajo me aparece, sí, el debate existe y lo vi, o sea, no había mucho que mirar porque Rockman lo destrozó, así que bueno. Pero, ¿ven cómo miente la IA? No puedes confiar, no puedes confiar. Entonces ves tanto engaño, tanta gente hablando de cosas que no sabe, repitiendo, parloteando lo que otros dicen. Solo parlotean. Estaban mirando a la cruz para ser salvos. Mentira. Los más antiguos y mejores manuscritos. Mentira. No, porque las versiones son más fáciles de entender. Mentira. Lleno de mentiras. Se volvieron a las fábulas, ¿no? ¿Entendés qué importante es la escritura? Para que no caigas en las fábulas. Por eso predica la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Qué importante es la palabra para que no te engañen. Usala en contexto, léela. Para que no te engañen. Para que no te engañes a vos mismo. A vos misma. Es lo más importante que tenemos la palabra.
Y es lo más importante que podemos tener, ¿no? Porque hay muchos que no tienen la palabra. Tienen esto, NTV, 60, contemporánea, NBI, 60 NBI. Todo esto no son Biblias, son una farsa. Todas son Biblias católicas. Son católicas. Dicen ser protestantes, mentira. Todas Biblias católicas basadas en manuscritos católicos que contienen los apócrifos. Solo que acá no le ponen los apócrifos. Acá sí. Acá sí. Pero ya voy a hacer un video sobre eso. Hebreos. Vamos ahora a Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es importantísima y es poderosísima. Es poderosísima. Es la palabra de Dios. Duh. Primera de Juan. ¿Qué más? Primera de Juan 5. Presten atención. Versículo 1. Primera de Juan 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. O sea, si amas a Dios, vas a amar a los hijos de Dios que son tus hermanos en Cristo. Porque la única manera de amar a Dios en verdad es siendo salvo, guardando su palabra, y obviamente vas a amar automáticamente a los hermanos en Cristo porque es así, es así, es así. Y no confundas con los falsos hermanos. Por eso tenés que tener conocimiento de la palabra para tener cuidado con los falsos hermanos. Después dice, fíjense esto, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esto también es otra falacia que todo el tiempo te quieren bombardear con esto. El amor de Dios, porque el amor y el amor y el amor, el amor de Dios y el amor y el amor, y te bombardean con esto, con el amor de Dios. Pero ¿sabes qué están implicando? No hay que juzgar, hay que tolerar la maldad, hay que tolerar a violadores, abusadores, a gente que maltrata. ¿Y qué pasa en estos edificios de iglesia? La gente sale así, lavada el cerebro, que tolera todo porque supuestamente es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Están confundiendo las cosas. ¿Sabes qué es el amor de Dios? Acá dice. Primera de Juan 5, versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor de Dios, que guarde sus mandamientos. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es que toleres a todo malvado que te cruces y desvivirte por la gente maligna que tenés a tu alrededor. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Así amas a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? La salvación, ¿qué tiene que ver? Versículo 9. Versículo 9. Pasemos al versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Es lógico, es lógico. Te viene un hombre a contar algo, tal vez sea verdad, tal vez no, no sé, bueno, se puede comprobar, bueno, ese hombre dijo algo que pasó, tuvo razón, está, ok. Pero el testimonio de Dios es mucho mayor. Si Dios te dice que aconteció algo, es porque aconteció. Eso, ¿entendés lo que es creer en Dios de verdad? Es creer en su palabra, eso es creer en Dios. No podés decir creo en Dios y... No, la Biblia no. El que cree en Dios, cree en su palabra principalmente. Ahora, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo.
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado, de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Dónde está ese testimonio? Escrito. Versículo 13. Estas cosas os he escrito. Hola. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sin la Biblia no podés saber nada de esto. Sin la Biblia no podés conocer al Hijo de Dios. Sin la Biblia no podés entonces conocer en consecuencia a Dios. Porque si no conoces al Hijo, no conoces al Padre. Y no podés conocer a ninguno de los dos si no es por medio de su palabra. Entonces, de vuelta a lo mismo, no hay salvación fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia no hay salvación. Es más, sigamos. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No puedes decir lo que te parece a vos y chao, no. Sí o sí es bajo... ¿Vos sabías que solo los cristianos tienen el derecho de hablar de la Biblia? Ponete a pensar. ¿Pensás que tiene derecho alguien que no conoce a Dios, no tiene el Espíritu Santo, ponerse a hablar sobre este libro? No tienen derecho. Lo único que tienen derecho a enseñar, a hablar, a predicar este libro son los cristianos nacidos de vuelta, los únicos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Date cuenta de eso también. Los únicos que tienen derecho a hablar de la Biblia somos nosotros los cristianos, nadie más. ¿Suena radical? Bueno, estamos frente al libro más radical y antirreligioso de toda la historia, la Biblia. ¿Te sorprende? Deberías conocer a Dios mejor y a la Biblia. Versículo 21. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre. Esto no fue la voluntad del hombre, que dijo, no, bueno, vamos a hacer algo para inventarnos un Dios, como dicen estas Biblias católicas acá, dicen un montón de pavadas que los judíos empezaron a bla, 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 como que supuestamente los judíos empezaron a inventar historias. Nada que ver. No vino por la voluntad del hombre. La profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Este libro lo mandó a escribir Dios. 66 libros en uno. ¿No tenés hambre de la palabra? Está bueno tener hambre de la palabra y alimentarse de la palabra. Hay que saciar ese hambre. Primera de Juan. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 1, esta vez. Primera de Juan 1, del 4 al 5. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. O sea, las cosas se escribieron en la Biblia para que sepamos muchas cosas, obviamente, pero principalmente también para validar todo, para validar el Evangelio de Cristo. El Antiguo Testamento hablaba de las profecías, que había que aparecer el Mesías, iba a hacer esto, lo otro, ta. Es los mejores libros que hay, el mejor libro que hay, 66 libros en uno. No puedes decir, bueno, me deshago de esto y voy al cielo.
No podés ir al cielo sin la Biblia. Así de simple. Salmo 119, 41. Fíjense esto. Salmo 119, 41 al 45. Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu palabra. La salvación de Jehová es conforme a su palabra, no lo que dice el hombre, conforme a su palabra. ¿Necesitas misericordia de Dios? Sí, conforme a su palabra. Porque muchos se llenan la boca. La salvación, la misericordia, el amor, y dejan de lado la palabra. Y hay todo tipo de mentirosos. Hay otros también que te dicen, porque la palabra, la palabra, la palabra, y te usan una porquería de esta, NBI, que no es la palabra de Dios. Hay muchos mentirosos por ahí. Hay muchos mentirosos por ahí. Pero bueno, ¿qué más? Versículo 42. Y daré por respuesta al que me injuria, que en tu palabra he confiado. Yo soy salvo por Jesucristo. Ay, ¿cómo sabes? Está en su palabra. La palabra dice esto, la palabra dice lo otro, la palabra dice, la palabra está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Tal como dijo Jesucristo. El que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Después dice, versículo 43, y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios he esperado. ¿Dónde están los juicios de Dios? Están acá escritos. Y guardaré tu ley continuamente, eternamente y para siempre. Si estás salvo de verdad, no te vas a separar más de esto. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y esta es de las partes más satisfactorias de ser cristiano. Hay todo tipo de cosas que le pasan al cristiano. Momentos duros, difíciles, obviamente. Y momentos de gozo, de paz, ¿tá? Pero no del todo en este mundo. En este mundo no todo es bueno, pero en este mundo es casi todo es horrible, ¿no? Pero te digo que no siempre la vamos a pasar bien en este mundo, ¿tá? Los cristianos. Y dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, esta es de las partes más satisfactorias que te dan una... Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde está eso? En la escritura. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Libre? ¿Libre de qué? La Biblia te enseña, te va a enseñar a cómo ser libre de pecado, a cómo luchar contra el pecado, ¿no? Mejor dicho. Vas a ser libre de religiones, de esclavitud. La esclavitud a la que está sometida toda esta gente que dice ser cristiana y no es. A la vanidad del mundo, te libera de la vanidad del mundo. Libertad. Libertad, sabes que si morís, te vas con Cristo, porque sos un verdadero cristiano. Ojo con eso, no vas a decir, me importa porque ya estoy salvo. Lo primero que tenés que averiguar, lo más importante de averiguar en tu existencia es saber si te vas con certeza al cielo o no. Y espero que este video te sea de ayuda. Sin la Biblia no puedes saberlo. Sin la Biblia no puedes afirmar que vas al cielo. Sin la Biblia no sos salvo. Fuera de la Biblia no hay salvación. Es así de corta. La Biblia te da libertad, obviamente a través de Cristo, su evangelio, su palabra, en contexto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así andar en libertad, y así andar en libertad porque busqué tus mandamientos. Tienes que buscar la palabra. ¿Querés ser libre? Acá está lo que rompe toda cadena. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Recuerdan? Hebreos 4:12. Bueno. Salmo 1. El primer salmo.
bien a la mitad de la Biblia casi, casi. Bastante a la mitad, no, no tanto a la mitad, ¿no? Está por ahí. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Querés bendición? Biblia, 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 Biblia. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, siempre y cuando sea conforme a la palabra. Perdón. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cómo vas a saber quién sube, quién no? Sin la Biblia. ¿Cómo vas a saber cualquier cosa que tenga que ver con Dios sin la Biblia? Imagínate. Imagínate. Terrible. Santiago 1. Después de Hebreos, Santiago. Fíjense esto. Santiago 1:21. Por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Más claro? Sin la Biblia no puedes ser salvo. Imposible. Ser salvo sin Biblia, imposible. Por lo cual dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. A este libro lo tenés que recibir con humildad. Tenés que decir, esto es verdad, esto es la palabra de Dios. Leer y decir, amén, es así. En contexto, obviamente. Siempre en contexto, no puedes agarrar esto y sacarlo de contexto, ahí estás haciendo mal. O sea que la palabra implantada puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios puede salvar vuestras almas. ¿Y Cristo? ¿Dónde lees todas esas cosas sobre Cristo? En la palabra. 1 Corintios 14. Esto es una advertencia para todos, ¿no? Lo que hay ciertas personas, para todos los que dicen, ¿no? Porque hay ciertas personas que dicen, no, pero Jesús, yo digo, sigo lo que Jesús, porque no sé, Pablo, medio que Pablo, no entienden la Biblia claramente, porque fíjense esto. 1 Corintios 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Lo que escribió Pablo es palabra de Dios, porque Dios se la mandó a escribir. Jesús agarró y le mandó a escribir eso. Anda a escribir eso, listo, escribió Pablo. Y Pedro también reconoce a las escrituras de Pablo en 2 de Pedro 3. Reconoce a las escrituras de Pablo como las escrituras, la palabra de Dios. Y la carta de Pedro es palabra de Dios también. Es así. Así que cuidado con rechazar lo que dice la Biblia, cuidado, no está bueno. No está bueno rechazar la palabra de Dios porque eso vamos a dejarlo. No, porque ¿sabes por qué? Vamos a Proverbios 13:13. ¿Sabes por qué no está bueno rechazar la palabra? Proverbios 13, versículo 13. 13:13. No es lindo número, ¿eh? Fíjate lo que dice. Proverbios 13:13. El que menosprecia la palabra perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Menospreciar la palabra, vas a ser destruido. Así de simple. Vas a ser destruido. Efesios 5. Vamos ahora a Efesios 5. Del 25 al 26.
¿Recuerdan que de los que le hablé, a ver, de... Sí, de los que le hablé sobre Juan, ¿no? El nacimiento, nacer del agua y de... ¿no? Del agua y del espíritu. También es nacer del agua, de la palabra. Fíjense. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra. Es así. La Biblia no solo te va a salvar, si crees en la Biblia, obviamente, en lo que está en contexto, en el Evangelio, que es según la Escritura, sino que te va a santificar, te va a servir para santificarte. El lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Ahora, Juan 20. Juan capítulo 20. Del 30 al 31. Y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y no hace falta que estén escritas en otros, ¿está? La Biblia basta y sobra. Listo, nada de evangelio apócrifo. Esto estaba escrito y lo escondieron. Es toda una farsa eso. Esto es la Biblia, 66 libros en uno y nada más. Listo. Génesis a Apocalipsis. Nada de apócrifos, nada de todas esas pavadas. 66 libros y nada más. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Otra vez, mucha gente dice, porque creo que Jesús es el Cristo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Si sacás la Biblia de lado, fuiste. Porque la Biblia se escribió para que creas. ¿Tá? No es que tenés que creer y dejar la Biblia de lado. No, la Biblia fue escrita, estas cosas fueron escritas. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Crees que Jesús es el Cristo? Bueno, comprobalo desde las Escrituras. Mostrá el testimonio escrito de Jesucristo desde las Escrituras. ¿Y por qué crees en eso? A ver. Mostrá. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es así de simple. Después dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas se han escrito para que creas en Jesús. Y para que creyendo en Jesús, todo lo que respecta, todo lo que está escrito, tengáis vida en su nombre. Sin la Biblia te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno. Sin excusas. Sin la Biblia te espera el infierno. ¿No te gusta la Biblia? ¿No querés leer la Biblia? ¿No te interesa la Biblia? Bueno, te vas a ir al infierno. Te sugiero que empieces a leer la Biblia. Buscá Reina Valera Gómez. Se consigue. Se consigue. Pedile guía a Dios. Pedile su palabra. Señor Dios, te pido, dame tu palabra, Señor. Quiero conocerla, quiero leerla, no me quiero ir al infierno. Te estoy avisando lo que esta manga de apóstatas mentirosos no te está advirtiendo. De lo que más habló Jesús es del infierno. Lo avisó en su palabra. Sin la Biblia no te espera nada bueno. Seas quien seas. No hay excusa. No hay excusas. No hay excusa que valga. Juan 3. Yo voy a la iglesia. Ningún versículo dice que hay que ir a la iglesia. La iglesia es una congregación, el cuerpo de creyentes, el cuerpo de Cristo, ¿no? Congregación de creyentes salvos, nacidos de vuelta por Jesucristo. No es un edificio, no es una organización religiosa. ¿Ves qué importante que es para que no te engañen la Biblia? Juan 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y creer en Cristo requiere creer en su palabra, porque sin su palabra no podés creer en Cristo. Entonces, si no crees en la Biblia, la ira de Dios está sobre vos. No importa cuánto digas Cristo, 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 bla, 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 bla. Sin la Biblia no te espera nada bueno. Así que considéralo, fíjate, examinaos si estáis en la fe. La Biblia es lo más importante que hay en este mundo. Es la posesión más preciosa que hay. Es lo mejor. El tesoro más rico es la Biblia. La verdadera Biblia, obvio. Así que bueno, un abrazo a todos. Gracias por el video. Bendiciones. Nos vemos la próxima.